Me corresponde en este momento iniciar la exposición titulada El universo de la investigación cualitativa. Aquí abordaremos los métodos hermenéuticos, la fenomenología, la historia de vida, el estudio de casos y el interaccionismo simbólico. Somos los integrantes de esta exposición los candidatos a doctores en Ambiente y Desarrollo, Johanna Gamarra, Argel García, mi persona Antonio Flores. Inicio con el capítulo 1, que es los fundamentos y comprensión profunda. Y les digo que el método hermenéutico no es más que el arte de interpretar. Su definición y origen radica en la manifestación humana, buscando develar significados que subyacen originalmente ligados a la exégesis bíblica y jurídica, es decir, que fueron los cimientos de este tipo de estudios, siendo una especie de punto de quiebre al positivismo para dar entrada a este nuevo método de investigación. De allí pues se ha expandido a otras ciencias, tal como las ciencias que son las ciencias duras, y las sociales, las de salud, entre otras. Su ciclo hermenéutico es un proceso interactivo donde la comprensión de la parte solo es posible a través de la comprensión del todo y viceversa. Es una danza continua entre el contexto, que es el todo, y el detalle, que es la parte. Su objetivo central es alcanzar la comprensión de los fenómenos estudiados. El contexto histórico-cultural, el objeto de estudio del investigador. De allí pues Gadamer dice que la hermenéutica es la teoría de la experiencia, una búsqueda de la verdad que se despliega en la comprensión dialógica. Asimismo, la aplicación de la hermenéutica en investigación tiene que ver con la precomprensión, que es el reconocimiento de los prejuicios y el horizonte del investigador, que siempre está involucrado en el proceso de la investigación. La síntesis e integración es la conexión de las partes con el todo para generar una comprensión más profunda y contextualizada del significado. La interpretación literal es el análisis inicial del texto o fenómeno, identificando elementos superficiales o estructuras rígidas, básicas. Según Rickover, la hermenéutica es la disciplina que permite que el significado emerja de la oscuridad. Seguidamente, la fenomenología, que es la experiencia pura, según Edmund Husserl, que fue su iniciador, busca describir las estructuras de la conciencia y la experiencia tal como son vividas por el sujeto. Es decir, ir a las cosas mismas. La epogé, que es la suspensión del juicio, es un elemento importante, ya que debemos dejar de lado o despojarnos de todas las creencias, preconceptos, para poder, desde una pureza, entender y comprender lo que vamos a investigar. La intencionalidad, la conciencia siempre es conciencia de algo. Se analiza cómo el objeto es significado por la conciencia del sujeto que lo experimenta. El mundo de la vida, el foco, está en la experiencia cotidiana, la realidad pre-reflexiva y vivida, el sujeto de toda experiencia y conocimiento. Es decir, como dice allí, el mundo de la vida. Aplicación. Ideal para estudiar experiencias subjetivas complejas como el duelo, el dolor crónico, la migración o la toma de decisiones éticas, entre otros elementos que son válidos para ser aplicados mediante esta investigación, tal como el estudio que estamos haciendo. La tarea del fenomenólogo es describir la esencia de la experiencia de vida, según Edmund Husserl. Capítulo 2. Explorando narrativas y contexto. Historia de vida, la narrativa como dato primario. Se enfoca en la recolección y analizar el relato autobiográfico completo de una persona o grupo, a menudo marginado o poco estudiado. Fuentes ricas, documentos personales, entrevistas, en profundidad, diarios, fotografía. Objetivo, capturar la voz del sujeto, su interpretación subjetiva de los hechos. Ventajas metodológicas. Permite un análisis diacrónico. Contar la historia de vida es una forma de conocimiento sociológico crucial, revelando las interconexiones entre la biografía individual y la historia social. Pujada 2000.
Estudio de casos profundo en la singularidad. Es una estrategia que se centra en la comprensión profunda y detallada de una unidad singular, como puede ser individual, grupal o colectiva. Entre ellas tenemos tres tipos. Tipo intrínseco: el caso es estudiado por su propio valor, sin la intención de generalizar. Ejemplo, estudio detallado de un programa educativo innovador, único. Tipo instrumental: el caso se estudia para obtener información que permita comprender un fenómeno o teoría más amplia. Ejemplo, el usar un caso de una empresa para ilustrar un método de liderazgo. Tipo colectivo: implica la investigación de varios casos instrumentales con el fin de obtener una comprensión más rica y matizada del fenómeno general. Skey, 1995, enfatiza que el estudio de casos no es una elección metodológica, sino una elección. Lo que se va a estudiar, se prioriza la comprensión contextual sobre la generalización estadística. Rigor en la investigación cualitativa. A la diferencia de la validez y confiabilidad cuantitativa, la investigación cualitativa establece su rigor a través de ciertos criterios. Entre los criterios tenemos credibilidad. Logra mediante la triangulación los datos. Transferibilidad se refiere a si los hallazgos pueden ser aplicados a otros contextos. Dependencia demuestra que si otro investigador siguieran los mismos procedimientos, obtendrían resultados consistentes. Implica un registro meticuloso de la autoría del proceso. Dándole continuidad a esta presentación, voy a conversarles sobre la construcción de la realidad social, interaccionismo simbólico, en el mundo de los significados. Este concepto fue desarrollado principalmente por Herbert Mead y Herbert Blumer. Esta perspectiva sociológica se enfoca en cómo las personas creen el mundo social a través de la interacción y la interpretación de los símbolos. Asimismo, podemos hablar del significado de cada uno de ellos, en donde los humanos actúan sobre las cosas basándose en el significado que estas cosas tienen para ellos. También pudiéramos hablar sobre la interpretación de estos símbolos, en donde el significado de los objetos, personas y situaciones surge de la interpretación social que uno tiene con otros. Y también pudiéramos hablar sobre la interpretación, que estos significados son modificados a través de un proceso interpretativo utilizado por la persona en su encuentro con las cosas, ¿sí? Para ello tenemos unos conceptos claves del interaccionismo simbólico, en donde el sí mismo, que ese sería uno de los conceptos clave, surge de la interacción social. No es innato, ¿sí? Se desarrolla cuando el individuo es capaz de verse a sí mismo como un objeto, en este caso una self. ¿Ven? También tenemos como concepto clave el otro generalizado. En la actualidad, de toda la comunidad, es la actitud de toda la comunidad que el individuo adopta, permitiéndole ver cómo sus acciones encajan en el grupo. Otro punto clave sería el role taking, ¿sí? Que es la capacidad de asumir la perspectiva de otra persona, esencial para la comunicación y la empatía. Otro concepto que estaríamos manejando sería la definición de la situación.
que es donde si la persona define las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Esto según el teorema de Thomas. Entonces ya con esto podemos definir que el interaccionismo simbólico se centra en el lenguaje y los significados compartidos como herramienta a través de las cuales los seres humanos construyen la realidad y la sociedad, según Blumer en el 69. Con esto pudiéramos entonces hablar sobre la síntesis y reflexión final, en donde son los métodos cualitativos presentados que ofrecen lentes esenciales para la comprensión profunda de la experiencia humana y la sociedad, en donde podemos hablar, en este caso, de la hermenéutica, que es la interpretación de los significados, de la fenomenología, que es la descripción de las experiencias vividas, las historias de vida, que es la trayectoria individual en el tiempo, los estudios de casos, que es la profundidad en la singularidad contextual, y interaccionismo simbólico, que es la construcción de la realidad mediante símbolos. El reto con todos estos conceptos que logramos obtener, podemos definir que el reto del investigador es elegir el método que mejor se adapte a la pregunta de la investigación, permitiendo que las voces y los contextos emerjan con fidelidad y rigor.